Bien. Veamos entonces métodos basados en verosimilitud, que es propiamente el tema que sigue, que sigue durante el curso. Y esto son, digamos, son métodos basados en verosimilitud, son métodos que nos permitirán en general dotar de una técnica muchísimo más potente de estimación, más potente en el sentido de que es más general o general en términos lisos y llanos respecto del de mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, mínimos cuadrados ordinarios sigue siendo una técnica valiosa por la simplicidad. Máximo, o los métodos basados en verosimilitud son complicados porque su implementación requiere de conocimientos de estadística adicionales y de hacer supuestos adicionales como, por ejemplo, una función de distribución asociada al problema. Eso ya lo hace suficientemente complejo. Al igual que le da potencia, le da complejidad. Bien, entonces voy a iniciar ahora mi discusión con el siguiente problema. Bien, supongamos entonces que, o digamos que lo primero que queremos cuando estamos analizando un problema de verosimilitud es que vamos a romper el supuesto de que no conocemos una función de densidad asociada al problema. Si ustedes recuerdan, cuando yo hice mi problema lineal de y igual a x por beta más epsilon, una de las cosas, y lo voy a poner así como observaciones, la primera cosa que hice cuando estimé este tipo de modelos, uno fue que no asumí, no asumimos concretamente una función, digamos, una función de densidad específica. Nunca lo hicimos, solo lo hicimos, digamos, como mi segunda observación, solo lo hicimos para epsilon y fue hasta que construimos pruebas de hipótesis. Dijimos que epsilon tenía una función de densidad normal, que a su vez heredaba después hacia y por lo tanto hacia los parámetros beta. Al final del día, entonces, lo único que hicimos fue que en algún momento epsilon se distribuía como una normal estándar. Eso fue lo que asumimos. Bueno, normal, ni siquiera estándar, normal con una desviación estándar específica. Bien, entonces digamos que ese es mi modelo lineal. Lo que voy a hacer ahora es, de inicio ya, solo desde que estoy construyendo mi problema, voy a asumir que existe una función de densidad S, que va a ser una función evaluada sobre mi variable dependiente condicional en la muestra que estoy analizando. Entonces, digamos, ya desde que inicio mi problema voy a decir, existe una función de densidad, la cual describe el fenómeno que quiero analizar. Entonces, esta función de densidad, más adelante veré, básicamente son dos funciones de densidad que analizaremos, uno que es la normal y otro que es la logística, pero en general diremos que de inicio tenemos una función de densidad. ¿Cuál es la ventaja que tiene asumir de inicio que tenemos una función de densidad? Bueno, que podemos seguir haciendo las dos, digamos, podemos seguir estimando dos rutas tradicionales. La primera es que podemos seguir estimando modelos lineales, modelos panel, sistemas de ecuaciones y todo lo demás que hemos venido construyendo. Problemas con heteroscedasticidad, con autocorrelación, todo eso se puede estimar suponiendo una función de densidad. Sin embargo, esos no me interesan tanto, porque en realidad para eso yo ya tengo una solución y lo hice a través de mínimos cuadrados ordinarios y sin la necesidad de asumir una función de densidad. Para lo que sí quiero, esta función de densidad es para otro conjunto de problemas, que son problemas no lineales. Y estos existen más de los que verdaderamente podemos reconocer de inicio. Siempre hemos pensado, por ejemplo, solo piénsenlo de esta manera, siempre hemos pensado que cuando analizamos un fenómeno tiene un comportamiento lineal. Veámoslo, piensen en una situación como la que quiero describir a continuación. Imagínense, veamos este ejemplo, ¿no? Imagínense que están
que ustedes están, una de sus actividades en un momento dado de su vida profesional, consiste en estimar una función de densidad, piensa una función de demanda, por ejemplo, del gas LP o gas convencional de los hogares, ¿no? Entonces, ese es su objetivo, ¿no? Es una función de demanda de gas LP, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces piensan y dicen, bueno, si es una función de demanda, seguramente debe ser una cosa muy sencilla, como es una función, una variable y, que puede ser el consumo en kilogramos, en joules, petajoules, o el gasto general de los hogares en gas LP. En función, por ejemplo, de una constante más beta 1, digamos el precio del gas LP, más, digamos, beta 2, el precio de algún bien sustituto, digamos, por ejemplo, del gas natural. Y piensan que esa es una buena ecuación. Y lo estiman y dicen, bueno, encuentran que existen los parámetros beta 1 y beta 2 para que solucionan mi problema. Sin embargo, este tipo de estimaciones tiene un problema de no linealidad que no es, que no era tan obvio al inicio probablemente de su análisis. ¿Cuál es el principal problema de no linealidad que tiene este modelo? Es que muy probablemente tiene un conjunto de datos censurados en la demanda. Vamos a pensarlo de esta manera. Si ustedes graficaran la demanda del gas natural, deberían de ver algo así. Del gas LP, perdón. Deberían de ver, por ejemplo, aquí tienen los precios y aquí tienen, digamos, la variable dependiente. Si es una demanda bien comportada, debería de verse como algo así. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene? Es que ustedes se van a dar cuenta que existen muchísimos hogares, cuando analizan su conjunto de datos, se dan cuenta que hay muchos hogares que reportan un gasto o un consumo cero de gas LP. Es decir, digamos que nuestro principal problema es que existe un número alto de hogares que dicen que Y es igual a cero. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque tristemente vivimos en un país en el cual muchos hogares, incluso no importa el precio que tú pongas o no importa la forma funcional que exista de la curva de demanda, sin importar el precio, su consumo será cero. ¿Por qué? Porque seguramente no pueden pagar ni siquiera ese precio. Entonces, ese conjunto de hogares no cumple con esta forma funcional de la demanda. Digamos que estrictamente su consumo dirían cero, y si es cero, invariante a cualquier valor del precio. Bien, y eso ya lo vuelve un fenómeno no lineal, porque entonces mi problema ya no es tan lineal como yo había pensado, es decir, ya no es una función de este estilo. Ahora lo que tengo que considerar es que hay un conjunto de hogares que a priori consumen cero, no es que no quieran consumir un valor distinto, pero lo que tengo que hacer es considerar cuál es la probabilidad de que el hogar consuma cero, condicionar sus características y agregar la probabilidad de aquellos que sí consumen un valor distinto de cero de gas LP. Y eso ya lo vuelve un fenómeno no lineal. Si lo queremos ver de esta manera, pareciera ser que mi problema se reduce a una especie como de dos etapas. Digamos, en una primera etapa, digamos, existen dos posibles valores. Es uno, no consumo gas LP y otro consumo gas LP. Entonces, para los que no consumo, simplemente ya digamos que lo que sigue es vacío, ya no existe nada lo que pueda hacer. Para los que consumen gas LP, entonces sí puedo establecer una ecuación de la forma que yo había establecido arriba. Esto ya lo hace no lineal. Una especie como de, bueno, primero una opción de consumo o no consumo, y para los que consumo tengo una ecuación. Entonces tengo que estimar, digamos, como dos partes de mi problema. Primero, una parte que es predecir qué factores pueden decirme que el hogar va a consumir o no consumir gas LP, y luego para los que consumen, entonces sí ya hay que hacer una ecuación de demanda.
Entonces, eso quiere decir que si yo estimara mi ecuación de demanda de manera directa así, estos beta que están aquí, beta 1, beta 2, en realidad estarían segregados, porque estarían sobreestimando el efecto, por ejemplo, de los precios, porque no están considerando el hecho de que hay un conjunto de lugares que no importa el precio, tanto del bien directo como del sustituto, no lo consumirían. Y por lo tanto, en realidad, este es un fenómeno no lineal. Y este tipo de situaciones están más presentes de lo que ustedes pueden imaginar. Solo piensen en su último trabajo de econometría 1 que hayan hecho y piensen si es que de verdad era lineal, tan lineal como lo habían creído. En realidad probablemente es no lineal en general. En realidad a lo mejor tiene secciones que están truncadas, censuradas. Más adelante en el curso voy a discutir un poco más estos conceptos, pero más de lo que ustedes verdaderamente podrían identificar. Bien, entonces, en esta sección del curso lo que voy a hacer es introducir técnica para poder solucionar este tipo de estimaciones. Bien, ahora, me voy a ir a un ejemplo todavía más sencillo, antes de entrar a este ejemplo que probablemente era muchísimo más complejo. Veamos ahora un segundo. Y démosle un poquito más de formalidad al problema. Un segundo ejemplo. Ahora, imaginen, recordando como un poquito en el contexto de lo que acabo de exponer, es que imaginen que en realidad tienen un fenómeno que piensan que es lineal. Entonces, tienen una variable y que es igual a un conjunto de variables regresoras x, y ajustado por teta. De ahora en adelante voy a utilizar teta en lugar de beta para decir el conjunto de parámetros. Estoy cambiando un poco la notación. Más un error o un conjunto de error de la estimación. Pero a esta variable y le voy a poner un apellido y le voy a decir, va a ser y delitos, a la cual le voy a llamar variable latente. Entonces esta nueva variable se va a llamar variable latente. En los fenómenos no lineales, lo que va a ocurrir de ahora en adelante es que voy a tener una variable, la cual voy a denominar variable latente, y que significa que en realidad es el fenómeno subyacente que existe a mi problema no lineal, pero que sin embargo que no necesariamente puedo observar en estricto sentido. Piénsenlo de esta manera. Me regreso a mi problema de la demanda de gas LP. En ese problema, mi variable latente era la función de demanda condicional a que el hogar consumía algo más que 0 de gas LP. ¿Sí? Esa era mi variable latente. Ahora piensen en una variable latente como, por ejemplo, un conjunto de factores que contribuyen a que una persona que pide un crédito decida no pagarlo, por ejemplo. Entonces, lo que ustedes observan en estricto sentido es la respuesta de la persona paga o no paga un crédito. Sin embargo, subyacentemente, existe una variable latente y, que es la respuesta asociada a un conjunto de factores de la persona que lo llevaron a no pagar su crédito. Como qué cosa, por ejemplo, una contingencia, algún factor de riesgo moral que estaba inherentemente asociado al individuo, no sé, a lo mejor está asociado con alguna condición como un trabajo estable o no estable, otros factores. Pero si se dan cuenta, en realidad, lo que tengo es un conjunto de información subyacente. En la realidad, la respuesta yo estoy observando, imagínense que ustedes son el banco, la respuesta que ustedes están observando es simplemente la persona paga o no paga. Bien. Entonces, supongamos que tengo mi variable latente, ¿no? Que es un conjunto de información. Bien. Asumamos, entre otras cosas, que el término de error se distribuye como una normal, estándar, normal, 0,1. Entonces, pero lo que observamos, como venía yo diciendo, es que observamos como variable de respuesta en realidad un fenómeno que se ve así, como un 1 y un 0. Y digamos que el 1 es válido siempre que la variable latente sea mayor que 0 y 0 siempre que la variable latente sea menor que 0, sin pérdida de generalidad, ¿no? Entonces digamos que existe un umbral 0, el cual
si la información que incluye mi variable latente me dice que el valor predicho de la variable latente es positivo, entonces voy a estar en el escenario en que la respuesta observada será 1. Piénsenlo así. Imagínense que el conjunto de factores me lleva a predecir un valor positivo de la variable latente y por lo tanto voy a observar que la persona paga su crédito. Pero si la información que predice la variable latente me dice que el valor observado es negativo, entonces la persona no pagará su crédito. Entonces, digamos que esos factores lo que me dicen es simplemente valor positivo, valor negativo, y en función de eso es que yo puedo clasificar si la persona paga o no paga su crédito. Entonces, dicho eso, yo podría reformular este problema de la siguiente manera. Entonces, en realidad el problema consiste en identificar cuál es la probabilidad de que Y sea igual a 1. ¿Sí? Entonces es más o menos sencillo lo que estoy planteando, es decir, bueno, si lo que yo observo es simplemente si una persona paga su crédito con un 1 o no lo paga con un 0, entonces me puedo preguntar por cuál es la probabilidad de que Y sea igual a 1, es decir, de que la persona lo pague. ¿Sí? ¿Cómo puedo dar respuesta a este problema? Bien, entonces analizo un poco mi problema. Mi problema quiere decir que si la variable latente es positiva, entonces la persona lo pagará. Si es negativa, entonces no lo pagará. Entonces mi problema de que la probabilidad de Y sea igual a 1 se puede reducir a que la probabilidad de que Y delitos, es decir, mi variable latente sea positiva. ¿Sí? Simplemente estoy reescribiendo mi problema, ¿no? De clasificación de 1 y 0. Bien. Pero yo sé que mi variable latente es como yo lo había escrito anteriormente, que es de esta manera. Como lo busco. Es como en la forma de la ecuación 1. Aquí es mi variable latente. Entonces, voy a reescribir esto como la probabilidad de que Y sea igual a 1 será igual a la probabilidad de que XY por teta más epsilon sea mayor que 0. Simplemente sustituí el valor de lo que yo considero como Y. Entonces, aquí en este punto voy a decir que esto es condicional a que XY, condicional a la matriz X. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la persona pague su crédito? Bueno, es igual a la probabilidad de que la variable latente sea positiva, condicional a la información que tengo en la matriz X. O dicho de otra manera, la probabilidad de que alguien pague su crédito es una forma lineal de ciertos factores asociados al individuo y que condicional en que he observado esos factores. ¿Qué factores pueden ser? Edad, condición civil, probablemente ubicación geográfica, tipo de empleo, factores así, que me permiten identificar si es que la persona pagará o no. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este punto, estoy hablando simplemente de probabilidades. Bien, ahora la probabilidad de esta puedo reformularla y puedo reescribirla de esta manera. Podemos decir entonces que la probabilidad es igual a que epsilon i sea mayor que menos xy por teta condicional en xy. Bien, pero uno de los supuestos que también había hecho anteriormente era que epsilon i se distribuía de forma normal. Entonces es mi segunda, digamos, el segundo elemento que quiero considerar. Darle forma funcional al término de error me va a permitir entonces asumir que si mi problema ahora se radica en que todo esto converge a cuál es la probabilidad de que epsilon sea mayor que esta variable, eso quiere decir que esto es igual simplemente digamos, porque yo sé que epsilon i se distribuye de una forma normal, debería de ser igual a la integral que va desde menos xy por teta hasta infinito de la función de densidad de epsilon i condicional en xy, diferencial de epsilon. Entonces, lo que tengo aquí es simplemente toda la parte de la curva que se acumula desde menos xy por teta hasta infinito. Esa será la probabilidad de que una persona pague su crédito.
¿sí? Bien, ahora, pero yo sé que una función de densidad en estricto sentido debe integrar 1. Entonces, eso significa que al 1 yo lo puedo ver como la integral desde menos infinito hasta infinito de la función de densidad de epsilon i condicional en xi. Aquí estoy un poco chueco esto. Era la función de densidad de epsilon i condicional en xi, diferencial de epsilon i, y esta, digamos, la integral sobre todo el soporte debería ser 1, ¿sí? Por ser simplemente una normal estándar. Yo puedo partir esta integral por teorema de Fubini. Debería de poder partir esta integral en 2 tramos. Una parte que va desde menos xi por teta hasta infinito de la función de densidad de xi, perdón. Función de densidad de epsilon i condicional en xi, diferencial de epsilon i, que es justamente la integral que yo tengo aquí arriba, ¿no? Es esta integral, que es la probabilidad de que y sea igual a 1. Entonces, digamos que aquí está mi primera parte de la integral, más otra integral que debería de ir desde menos infinito justamente hasta menos xi por teta de f de epsilon i condicional en xi. Diferencial de epsilon i. ¿Vale? Entonces, lo único que hice fue partir la integral. Partir la integral del todo el soporte de la normal, la partí en 2 tramos. Si ustedes observan esto, en realidad lo que tengo es, si esto es una normal, voy a utilizar como símbolo de la función de densidad acumulada de una normal a este símbolo. Es decir, entonces la función es lo que se acumula, función de probabilidad, digámoslo de esta manera, para el primer tramo, que es para todo lo que va desde menos infinito hasta, perdón, desde menos xi hasta infinito, a este le voy a llamar simplemente como 1 menos lo que se acumula hasta menos xi por teta, más lo que se acumula desde hasta menos xi por teta. Digamos, esto sigue siendo 1. Esto es lo que estoy tratando de decir. Entonces, el primer componente es para la primera integral, el segundo es para la segunda integral. O dicho de otra manera, esto es igual a la probabilidad de que y sea igual a 1 más la probabilidad de que y sea igual a 0. Si lo queremos ver también de esta manera. Bien. Entonces, en estricto sentido, en este ejemplo, lo que estoy haciendo es algo, si lo quisiera ver geométricamente, es algo así. Supongan que este es el soporte que va desde menos infinito hasta infinito. Es el soporte de una función de densidad normal. Entonces, si hiciéramos la curva, debería de verse más o menos algo así. Lo que estoy diciendo con mi problema es que si esta es la función de densidad de epsilon i condicional en xi, entonces quiere decir que yo puedo partir la curva en 2 tramos. Digamos que aquí está menos xi por teta. Entonces quiere decir que toda esta región que voy a sombrear, digamos, esta región será la probabilidad de que y sea igual a 1. Y digamos, de forma complementaria, querría decir que toda la región no sombreada sería la probabilidad de que y sea igual a 0. Entonces, en este sentido, lo que hago con este planteamiento es partir la función de densidad de una normal y decir qué área le corresponde a la sección de que mi variable latente indique que la persona no me pagará y qué área corresponde a la región de la curva que indica que mi variable latente señala que la persona sí pagará.
Ahora, esto es, digamos, esta formulación es sencilla en este punto, porque entonces, si ya tengo las probabilidades individuales, yo sé que, y lo que puedo observar es que son variables aleatorias independientes, es decir, el hecho de que la persona solo puede o pagarme o no pagarme, no tiene otra alternativa, digamos, y son exactamente, totalmente complementarias. No hay una región de intersección entre ambos fenómenos. Entonces, yo puedo reescribir y plantear que entonces, si existe una probabilidad de que la persona pague y otra de que no pague, puedo construir una función de densidad y para el fenómeno que estoy analizando, que el fenómeno que analizo es la persona paga o no paga, condicional en XY, que puedo escribir como la probabilidad de que la persona Y' pague, condicional en sus características, elevado a la Y, y ahora les digo por qué de esta manera, por la probabilidad de que Y sea igual a 0, condicional en que XY, condicional en XY, elevado a la 1 menos Y. Entonces, lo que tengo aquí es simplemente la probabilidad de que la persona pague por la probabilidad de que la persona no pague. Lo elevo a la Y para poder garantizar que esto siempre tenga algún valor distinto de 0. Imagínense, si la persona paga, entonces el valor Y será 1. Por lo tanto, esto será 1 y solo sobrevivirá esta expresión. Si la persona no paga, por lo tanto, Y será 0. Entonces, esto será elevado a la 0 y esto, cualquier cosa elevado a la 0 será 1. El que sobrevivirá será este, porque 1 menos 0, esto quedará 1. Por lo tanto, esto será, lo único que quedará es esta expresión. Entonces, noten, esto al final del día lo que me deja es simplemente con una función que es válida. O resulta la probabilidad de que paga o la persona no paga. Son fenómenos independientes. La función de densidad conjunta es simplemente el producto de ambas funciones. Entonces, ya tengo una primera función de densidad conjunta, sobre la cual puedo construir, la cual me está permitiendo responder un problema de un fenómeno no lineal. ¿Sí? Este fenómeno que acabo de describir aquí se llama Probit. Le voy a dar un poquito de más de formalidad adelante. Si me da tiempo y bien. Ahora, veámoslo entonces, pero si se dan cuenta, lo que he planteado aquí es una función de densidad para un fenómeno muy particular, el cual tenía una respuesta con dos posibles outputs. O pagaba la persona o no pagaba, ¿no? Con un 1 y un 0. Si lo generalizamos, si generalizamos el problema, veremos que en general, digamos que podemos construir funciones de verosimilitud, digamos, que voy a denominar como L. Entonces voy a decir que L, que depende de θ, será una función de verosimilitud que resulta del producto desde i igual a 1 hasta n de las funciones de verosimilitud individuales dada la información observada y el conjunto de parámetros θ. Entonces, para el fenómeno particular que estoy analizando, de que solo tengo una respuesta de dos posibles resultados, lo único que necesitaría es sustituir ese valor dentro de esta expresión azul que he escrito ahora. Sin embargo, lo que quiero hacer ahora es una generalización. Es decir, este caso particular que vi simplemente es uno con dos respuestas. Piensen, hay otros fenómenos. Piénsenlo de esta manera. Nada impide que, por ejemplo, yo decidiera particionar la curva normal en diferentes segmentos. Digamos, un segmento hasta acá, otro segmento hasta acá, otro segmento hasta acá. Digamos, diferentes segmentos. Y que cada uno de estos segmentos esté asociado a la probabilidad de un fenómeno dado. Entonces, es posible que yo observe una respuesta de varios niveles o una respuesta multinivel. Eso implicaría que mi función de densidad asociada sería distinta. Por eso es que quiero dejarlo en términos generales, esta expresión. Entonces, en general voy a decir que la función de densidad es el producto
de las funciones de densidad individuales, y esta será una función que le denominaré función de verosimilitud. La cual, en términos formales, es la función de densidad conjunta de observar para el individuo 1 la respuesta Y1, para el individuo 2 la respuesta Y2, así hasta para el individuo enésimo la respuesta YN, condicional en la matriz X de información que tengamos, y el conjunto de parámetros que queramos estimar. Y a esto le llamo función de densidad o función de verosimilitud. Función de densidad conjunta por del lado derecho, función de verosimilitud si la veo del lado izquierdo. En general, yo voy a referirme a este problema como L, como la función L. Bien. Pero en esta sección, lo que queremos encontrar es encontrar puntos máximos de esta función. ¿Por qué queremos encontrar puntos máximos de esta función L? Porque queremos encontrar aquel valor que maximiza la probabilidad dada la información que tenemos observada. Es decir, imagínense que tenemos un fenómeno en el cual analizamos que las personas pagan o no pagan su crédito. Entonces, lo que queremos es encontrar el conjunto de parámetros θ que garantiza la probabilidad máxima de ambos eventos. O sea, bajo qué condiciones es más probable que la persona pague o que no pague en conjunto, ¿sí? Y eso nos va a permitir identificar, digamos, el evento más probable. Si no encontramos el evento más probable, lo que pasará es que estaremos en regiones que estarán ligeramente sesgadas hacia alguno de nuestros lados. Esa es la razón por la que queremos encontrar el punto máximo de la función. Entonces, mis problemas de ahora en adelante se volverán un problema de maximización del parámetro θ dentro de un conjunto de posibles valores. A esto le denomino así. De la función, que es el producto desde igual a 1 hasta n de la función de densidad individual de xy por θ. O, dicho de otra manera, mi problema de maximización será encontrar el máximo de θ dentro del conjunto de parámetros posibles de L de θ. Bien. En general, la práctica común es no estimar necesariamente maximizar la función de verosimilitud de manera directa. Analíticamente se vuelve muy complejo resolver un problema de maximización atendiendo a la función de verosimilitud de manera directa. Lo que solemos hacer es utilizar una transformación. Es decir, digamos, lo que voy a hacer es tomar el logaritmo natural de la función de verosimilitud y operar sobre ella. Entonces, digamos, ¿por qué utilizar esta transformación? Bueno, la razón es sencilla. Es que el logaritmo es una función monótona que cuando la aplico a cualquier, acuérdense, cuando tomo una función monótona y la aplico a otra función, no modifico los puntos máximos y mínimos de la función. La ventaja del logaritmo es que si yo tengo un problema que es el producto de diferentes valores, tomar el logaritmo transforma el producto en una suma. Es decir, si tomo el logaritmo natural de la función de verosimilitud de θ es igual al logaritmo natural del producto desde i igual a 1 hasta n de la función de densidad y condicional en xy y θ. Entonces, el logaritmo natural lo que sabemos es que abre el producto como una suma. Esto entonces resultaría como la suma desde i igual a 1 hasta n del logaritmo natural de la función de densidad de y condicional en xy por θ. Y esta expresión ya es, digamos, en términos analíticos, es más manejable y más fácil de operar. Bien. Bien. Ahora, utilizando esta transformación, mi problema de maximización se puede convertir en lo siguiente. El problema es ahora maximizar el conjunto de valores θ dentro de un conjunto de valores posible de la suma desde igual a 1 hasta n del logaritmo natural de la función y condicional
en x, y teta. Bien. ¿Cómo resolvemos un problema de maximización? Lo resolvemos de la manera habitual, ¿no? Los economistas normalmente siempre operamos bajo esta lógica, ¿no? Cuando te dan un problema de maximización, lo que siempre haces es derivar, ¿no? Porque es lo que sabes hacer cuando tienes un problema de maximización. Entonces, para resolver el problema de maximización, vamos a encontrar primero un vector gradiente que resulta de derivada, la función de verosimilitud respecto de teta, que, bueno, respecto del logaritmo natural de la función. El logaritmo natural de la función de teta, que es igual a la derivada de respecto de teta, de la suma desde i igual a 1 hasta n del logaritmo natural de la función y condicional en xy y teta respecto a esto. Tendría que resolver este problema. Y este problema en general le voy a llamar, como voy a utilizar el símbolo de gradiente de la función del logaritmo natural de L de teta. Eso es lo primero que tendría que hacer. ¿Cómo encuentro el máximo? Bueno, lo que yo sé es que el máximo, el punto óptimo de la función, estará en aquel valor que cuando tomo la derivada de la función del logaritmo natural de teta, evaluado en algún punto óptimo, esto debería ser igual a 0. Encuentro los valores para los cuales encuentro la raíz de las funciones dentro del vector gradiente. Entonces, cuando encuentro esos valores, diré que entonces estoy en un punto que puede ser candidato a ser máximo. ¿Cómo garantizo que es máximo? Bueno, tengo que hacer su segunda derivada, ¿no? Que es como lo que también solemos hacer cuando estamos resolviendo un problema de optimización. Entonces, lo que tendría que hacer es tomar la segunda derivada de la función de teta, de la función logaritmo natural de L de teta, y a esta segunda derivada le voy a llamar, o dicho de otra manera, también lo puedo ver como el gradiente de la función logaritmo natural de L de teta, multiplicado por el gradiente del logaritmo natural de L de teta, pero traspuesto. O dicho de otra manera, esto es equivalente a tener la derivada respecto de la derivada de teta del logaritmo natural de L de teta por la derivada de teta traspuesto del logaritmo natural de L de teta. Entonces, podemos resolver por dos caminos. Encuentro la derivada segunda o obtengo las derivadas individuales o la derivada individual y simplemente multiplico a una por su traspuesta y obtendré un vector, una matriz que se conoce como la matriz hessiana, que denominamos como una matriz H que depende de teta. Esta matriz será la matriz de segundas derivadas, que me permitirá llegar a una matriz que se conoce como matriz de información. Entonces, lo único que necesito es garantizar, es averiguar si esta matriz H de teta, evaluado en el valor óptimo, mi pregunta deberá ser como es definida negativa, para garantizar que estoy en un máximo. Si es definida negativa, entonces ya tengo los elementos suficientes para decir que el punto óptimo que encontré de la función es exactamente un máximo y no se trata de un mínimo. Bien, esta función hessiano se suele ocupar para encontrar la varianza de los estimadores, la varianza de los estimadores teta, los que yo encuentre como estimadores, condicional en la matriz X, resultará de encontrar el inverso negativo, el inverso aditivo del valor esperado de la matriz hessiano, evaluado en teta, en el punto óptimo o en el punto estimado, todo esto a la menos 1. Esta se conoce, esta parte de la matriz, esto que estoy aquí, el valor esperado, esto se conoce como la matriz de información.
un poquito regresándonos a la estadística 2, estadística 1 de la facultad. Eh, eh, no, introducción a la econometría, perdón. Debieron haber visto esto, la matriz, el valor esperado de la matriz Hessiano, se conoce como matriz de información porque contiene toda la variabilidad de los estimadores. Esta variabilidad nos permite capturar, por lo tanto, la varianza, y por eso podemos construir la varianza de estos conjuntos de estimadores a través de esto. Bien. ¿Por qué necesito esta matriz? La necesito porque a través de ella construyo la varianza individual de cada uno de los estimadores y a su vez entonces puedo construir pruebas de hipótesis, que sería mi segunda, mi tema con el cual quiero cerrar hoy la clase. Son pruebas de hipótesis. Entonces, una vez que ya sé cómo estimar un problema a través de métodos de máxima verosimilitud, entonces puedo plantearme pruebas de hipótesis sobre los parámetros o sobre los estimadores que voy determinando. Entonces, mi problema de máxima verosimilitud consiste en encontrar quién es el máximo de L de teta. Entonces, eso quiere decir que hay un conjunto teta estimado, que va a ser un vector que se puede conformar por, digamos, teta 0 estimado, teta 1 estimado, así hasta teta késimo estimado. Un vector de esta manera, ¿no? Así se debería ver este vector. Ahora, lo que voy a hacer entonces es plantear hipótesis asociadas a cada uno de estos elementos, cada uno de estos elementos puedo hacer pruebas de hipótesis sobre ellos, muy parecidas como lo hice cuando hice regresión. Cuando hice regresión lineal les dije, bueno, podemos hacer pruebas de hipótesis sobre cada una de las vetas. Identificar cuándo cada una de ellas es estadísticamente significativa o hacer pruebas de hipótesis sobre restricciones lineales de los parámetros. Cuando hagamos procedimientos de máxima verosimilitud, también podemos hacer pruebas de hipótesis. Son pruebas de hipótesis mucho más potentes, porque nos permitirán cometer error tipo 1 con menos probabilidad, bueno, nos permitirán equivocarnos menos con un error tipo 2, y es más probable que el error que exista sea de tipo 1. Bien. Ahora, entonces mi propuesta será que podemos utilizar, como se trata de grandes muestras, porque esa es una de las condiciones que también tengo que asumir, cuando haga procedimientos por máxima verosimilitud, deberá de tener grandes muestras, puedo utilizar una transformación Z. Acuérdense, la transformación Z la puedo utilizar porque, dado el teorema del límite central, digamos que el teorema del límite central dice que las medias de diferentes extracciones muestrales convergen en una normal estándar, siempre que las extracciones de las muestras sean suficientemente grandes, ¿no? Entonces, ese es el supuesto, probablemente uno de los más importantes de este tipo de métodos, que consiste en pensar que las muestras en las que estamos trabajando son grandes. Entonces, mi transformación Z estará dada por lo siguiente. Tengo mi parámetro Z, subíndice K, menos ZK sobre la raíz cuadrada de la varianza de teta KS. Gorrita. Y esto es muy parecido a lo que habíamos utilizado como transformación T, que era el beta, ¿se acuerdan? Era beta K menos el valor que queremos probar entre la varianza de beta. Es exactamente la misma idea. La diferencia es que esto es una transformación Z. Por lo tanto, esta transformación Z se distribuye como una normal, con media 0 y varianza, la varianza que podamos obtener de Z subíndice K. Ahora, ¿para qué me sirve este tipo de pruebas? Bueno, me permite hacer, por ejemplo, si yo quisiera probar como hipótesis nula que el valor tetaésimo, o teta késimo, perdón, es igual a 0 en contraste contra un HA de que el teta késimo sea distinto de 0. Lo único que tengo que hacer es simplemente sustituir en mi transformación z bajo este escenario. Entonces esto sería z sería igual al teta késimo menos 0
entre la raíz cuadrada de la varianza de θ KS. Y lo único que tengo que hacer es buscar en las tablas de Z y identificar para qué valores Z y bajo qué confianza, bajo qué nivel de confianza esto es válido. Bien, también puedo hacer pruebas asociadas a transformaciones lineales o incluso a transformaciones no lineales de los parámetros, para lo cual puedo utilizar una transformación a través de una prueba de Wald. Y la prueba de Wald lo que dice es, bueno, puedes construir una matriz W que resultará de lo siguiente: de tomar una transformación sobre los parámetros. Esa transformación puede ser lo que nosotros queramos. Puede ser un conjunto, por ejemplo, una transformación lineal, la suma de los parámetros, por ejemplo, como lo hicimos con el paper de Nerlock y el de Christensen. Por ejemplo, tomar la suma de diferentes parámetros, eso puede ser C de θ, traspuesto, multiplicado por la siguiente expresión, C, que le voy a denominar C gorrito, que es el jacobiano de la transformación C minúscula, multiplicado por la varianza del conjunto de parámetros, es decir, por la matriz hessiano inverso a la menos 1, la que definí anteriormente, multiplicado por C, traspuesto, todo esto a la menos 1, multiplicado por C minúscula, evaluado en θ, sin transponer. Y esta será una matriz, en la matriz de Wald, es una matriz que se distribuye como una chi cuadrado con Q grados de libertad, donde Q es el número de restricciones. Entonces, algunas anotaciones que quiero hacer aquí. C minúscula, evaluado en θ, será simplemente una función de los coeficientes θ. Y C mayúscula, con el gorrito, será el jacobiano de C minúscula. Acuérdense, el jacobiano es simplemente la derivada, entrada por entrada, de la función sobre la que estamos evaluando, puesto en una matriz. Y bueno, Q, se me había olvidado, es el número de restricciones. Alternativamente, tenemos una opción más para poder hacer pruebas de hipótesis. Y probablemente esta es más sencilla de entender, más difícil de implementar. Y lo bueno es que el software lo hace por nosotros. Entonces, digamos que la implementación ya no nos preocupa tanto. Ya está programada las rutinas para analizar este tipo de fenómenos. La potencia de la prueba que ahora voy a enunciar es que es una prueba basada en verosimilitud y se conoce como una prueba LR. Y es una prueba de razón de verosimilitud, likelihood ratio, por eso es LR, que resulta de 2 veces la multiplicación del logaritmo natural de la función de verosimilitud evaluada en un modelo restringido, menos el logaritmo natural de la función de verosimilitud evaluado en un modelo no restringido. Entonces, lo único que estamos haciendo es, con esta función LR, es comparar dos modelos. Un modelo restringido, que en estricto sentido, si la restricción es válida, la verosimilitud será menor, con respecto a un modelo no restringido, en el cual la verosimilitud es mayor porque el modelo es más libre. Entonces, esto se distribuye como una chi cuadrado, también, con Q grados de libertad. Cualquiera de las dos pruebas que acabo de enunciar que utilicemos será válida y podremos utilizarla para evaluar situaciones sobre el problema que estemos analizando. Hasta aquí quiero llegar hoy con mi exposición